7:57 de la mañana. Les damos la bienvenida a quienes se incorporan a esta segunda hora de Entre Noticias, hoy en un programa especial dedicado al cacao. Nuestra etiqueta del día de hoy, por supuesto, EN Cacao, para que nos haga llegar todos sus comentarios y dudas a través de nuestra cuenta en Twitter, @entrenoticiasgb. Además, quiero informarles que ya estamos en Instagram con nuestra cuenta Entre Noticias GB. También nos puede seguir por allí. En el estudio a esta hora me acompaña Diego Ceballos, miembro de Cacao de Origen, y con él vamos a estar conversando pues sobre este emprendimiento que comenzó hace 2 años, me indicabas. Hace casi 3 años. Hace 3 años ya. ¿Qué hacen en Cacao de Origen? Gracias por acompañarnos además. Muchas gracias a ti por la invitación. En Cacao de Origen somos un punto de encuentro para todos aquellos artesanos, productores, interesados y estudiosos del tema del cacao y el chocolate. Además, tenemos un laboratorio donde elaboramos chocolates con diferentes orígenes de granos de cacao. Contamos con una tienda donde también vendemos diferentes productos de diferentes artesanos del chocolate y todo el tema relacionado al bean to bar, ¿no?, que está surgiendo ahorita en el país. El bean to bar es hacer chocolates de la semilla de cacao, por origen específico de cacao, hasta la tableta. Algo así como el vino. Bien. Diferentes tipos de vino, diferentes tipos de cacao. Ustedes comienzan entonces con las semillas. Sí. Y la transforman a... Correcto. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, ¿Qué es lo que se hace específicamente allí? ¿Has estado? ¿Sí? Sí. Ok, a ver. Es un proceso... Coméntanos de un día en Cacao de Origen. ¿Cómo Un día es? en Cacao de Origen, recibir cacao de un productor. Siempre el productor es tan importante como el que elabora el chocolate. O sea, el productor es el padre o la madre de la materia prima que utilizamos para hacer las barras. Se recibe ese cacao que tiene que estar fermentado, y secado al sol, tiene que estar fermentado por tipo de cacao. O sea, cada tipo de cacao tiene una fermentación específica. Se seca al sol en unos patios especiales de secado, llega ese cacao en sacos, y en Cacao de Origen, conjunto con el productor, se evalúa el cacao, la calidad del aroma, del sabor, y posteriormente se empieza a seleccionar todo este saco de cacao, todas estas semillas, por tamaño. ¿Siempre huele igual o es diferente? Depende de la cosecha. Si hablamos de del mismo tipo de cacao, por ejemplo, en las Sí. temporadas siempre es el mismo, siempre tiene el mismo sabor, o algunas veces viene mejor, otro... Varía muchísimo. ¿Varía? Sí, fíjate que hay 3 cosechas importantes en el año, a principios, a mediados y a finales de año. Y por poner un ejemplo, la cosecha de Río Caribe de principios de año va a ser diferente a la de la mitad y a la del final de año, por la cantidad de sol, de lluvia, humedad que va a haber durante el transcurso del año. Entonces, cada uno de estos cacaos, de estas cosechas del mismo cacao, va a tener un aroma y un gusto propio de la cepa de cacao, pero va a variar, ¿no?, por el tema del agua, la luz, etc. Igual la fermentación y el secado. Entonces, ya tenemos todos estos granos de cacao listos. Sí. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es seleccionar por tamaño, a mano. A mano. No usamos una zaranda porque Eso siempre... es como cuando se sientan las señoras en casa a seleccionar los granitos de Exactamente caraota. lo mismo. Tal cual. Exactamente lo mismo. Sí, porque no todos los mismos tamaños de semillas tienen el mismo tiempo de tostado. Es como tener un pan grande y uno pequeño en el horno. No se quema y no queda crudo. Entonces, separar por tamaño y hacer pruebas de tostado para ver qué temperatura de tostado conviene a qué tipo de cacao, ¿no? Entonces, las pequeñas se tuestan menos, las medianas un poquito más, y se deja hasta el final las grandes. Entonces, un día normal en Cacao de Origen siempre van a haber gente seleccionando cacao por tamaño, entre medianas, pequeñas, grandes. La gente cuando va a hacer pasantías dice, wow, o sea, yo no pensé que era tan... O sea, hacer el chocolate ya cuando tienes las semillas seleccionadas es muy fácil. Pero el tema de la selección es lo más complejo. Difícil, ese es el trabajo difícil. Bueno, es que Exacto. incluso en casa, cuando las abuelitas te dicen, mira, te toca separar o limpiar las caraotas, la gente dice, pero ¿por qué? Yo no lo quiero hacer. Sí. Bueno, vienen ¿Pasa lo piedritas, mismo? cositas, pasa lo mismo, ¿no? El productor siempre hace un buen trabajo por llevar, ¿no?, el saco lo más limpio posible, pero evidentemente siempre se escapa una piedrita, una hoja, una cosa, y uno tiene que hacer, además de la selección de tamaño, selección de esas cosas que no funcionan para el tostado. Bien, se tostó. Se tostó. ¿Luego? Esa semilla hay que triturarla. ¿Se tritura cómo? ¿En una máquina especial? Sí, se puede triturar en un molino, por ejemplo, donde desgranan el maíz, o en una máquina. Hemos visto máquinas que tienen un motor de lavadora conectado a una batería de carro y con una placa y un engranaje muelen esas semillas. Eso se llama el trillado. En ese proceso queremos romper la semilla y tener una mezcla de cáscaras y nibs de cacao. Nibs de cacao es la semilla tostada y triturada. El proceso más difícil para nosotros se llama el descascarillado, que es lo que viene después del trillado,
que es separar la cáscara de la semilla. Se hace con una máquina, es una máquina que funciona con una aspiradora de casa, hay gente que lo hace con un secador de pelo, pero siempre quedan pedacitos de cáscara mínimos en las semillas de cacao que queremos separar porque eso amarga mucho el chocolate. Entonces siempre se termina el proceso a mano. Eso es como una segunda selección de partículas Seleccionar y seleccionar. microscópicas. Sí. Fíjate que, disculpa que te interrumpa, pero hay algo muy importante. ¿Cómo hacían antes? Por ejemplo, esto, la chocolatera, máquina que permitía batir el chocolate mientras se fundía con el calor, formando un líquido espumoso, se introdujo en Europa a través de la corte francesa. De hecho, fue María Teresa de Austria, esposa de Luis XIV, quien comenzó a usarla a comienzos del siglo XVII para que luego las clases acomodadas de toda Europa comenzaran a usarla. ¿Cómo hacían entonces en ese tiempo? Algo interesante. Fíjate que el Ajá. chocolate a lo largo de la historia ha evolucionado. Ahí están hablando del chocolate Ya, como bebida. ya le quitaron las cáscaras y todas esas partes. ¿O esto es antes de? Sí, eso ya esto de quitar las cáscaras, yo diría que es un proceso un poco más moderno. Es un poco más moderno. Sí, antes, a partir de principios de la Revolución Industrial, habían unas máquinas muy buenas y muy especiales para quitar todo el tema de las cáscaras y el germen del cacao, que es un palito que adentro que es muy duro. Pero desde principios o sea, en la época prehispánica y durante un largo tiempo se mantuvo como una bebida. No fue sino hasta la Revolución Industrial donde se empezó a fabricar una barra cuando se separaron los sólidos de los líquidos de la leche. Y se produjeron las primeras barras para vender comercialmente. Entonces la maquinaria ha evolucionado bárbaramente, durante la Revolución Industrial y después hubo como una pausa muy grande, ¿no? Nació Nestlé, nació Hershey y, ¿sabes? Todo el Todas mundo esas marcas. concibe el chocolate como algo que está en el supermercado, como una golosina, pero no fue sino hasta 15, 20 años donde en Estados Unidos vino un americano y compró unas semillas de cacao y empezó a impulsar este movimiento. Y bueno, por supuesto en Venezuela tenemos mucho más de 20 años haciendo barras de chocolate con cacao, ¿no? Está el caso de Mis Poemas, de la señora Amanda, que tiene muchísimos años haciendo bean to bar, ¿no? Entonces Venezuela se ha convertido en un punto de referencia a nivel mundial para el bean to bar. Ajá, entonces le quitamos las cáscaras, hacemos ese proceso de selección y pasamos a... Y pasamos a la premolienda y a la molienda, que son procesos muy fáciles. Es meter esas semillas limpias de cacao en una máquina de hacer mantequilla de maní, por ejemplo, o en un molino Corona, molerlas y como las semillas de cacao son 40-50% de grasa, se convierte en una pasta, ¿no? Como la mantequilla de maní. Molemos el maní, tenemos una pasta y esa pasta la pasamos a una refinadora. En esa refinadora es donde agregamos azúcar. Y de ahí viene ese tema del porcentaje 60, 70, 73, etc. ¿El chocolate blanco? El chocolate blanco para mí no es chocolate. No es por qué. ¿Por qué la mayoría de las personas dice eso? De que el chocolate blanco para mí no es Mira, chocolate. en proporciones, más o menos. Manteca de cacao, leche en polvo, azúcar. Entonces tienes un mínimo de manteca de cacao que vendría siendo el 50% de la composición química del cacao y sí, bueno, es rico, es muy bueno para bombonería, para repostería, pero cuando hablamos de chocolate de calidad, no contamos el chocolate ni de leche ni blanco. Hablemos entonces del emprendimiento. ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Fácil, rápido, sencillo en Venezuela? Por ejemplo, ¿es fácil Rápido. hacer emprendimientos de este tipo? ¿Qué le recomiendas además a las personas que nos ven hasta ahora? A esta hora les recomiendo que si tienen dudas, tienen preguntas, vayan a Cacao de Origen. Siempre estamos dispuestos a atenderlos, a responder sus dudas. Nuestro laboratorio es abierto, o sea que desde afuera pueden ver cómo es el proceso. Y siempre va a estar o Ninoska Gavidia, o Adrián Suárez, o yo, Diego Ceballos, para responder cualquier duda, ayudarlos con cualquier pregunta sobre emprendimiento, sobre cacao, sobre productores que tengan. Lo que les recomiendo a los que están empezando con este movimiento, que quieren meterse al mundo del chocolate, es que prueben, conozcan los chocolateros. La ventaja de este movimiento es que es un movimiento bastante abierto, ¿no? La gente está dispuesta a compartir muchísimo con los demás, porque a diferencia, digamos, de la cocina, como se concebía antiguamente, que estaban los secretos del chef y la cosa, ahorita nos conviene más estar unidos en red y compartir toda esta información para que cada quien pueda ser muy bueno. ¿Me explico? No para que haya una sola marca de chocolate, sino hayan muchísimas. Exactamente, para Entonces, que siempre todos estemos allí, además en competencia, hace falta competencia hace siempre falta para competencia. mejorar. Y lo lindo es que competimos y compartimos. Por ejemplo, con Herencia Divina, que es una marca de chocolates que yo admiro mucho, estamos haciendo una barra en conjunto.
En cacao de origen, si hay alguien que tenga cacao o tenga chocolate, pues se puede acordar un día para desarrollar un producto. Entonces hay muchas posibilidades que tienen las personas para poder iniciarse en este mundo. No es complicado. Es fácil. Requiere trabajo y si le pones ganas, se logra. Bueno, como todo en la vida, Sí. hay que escalar, Y poco a poco. la ventaja es que en Venezuela van a tener mucho apoyo. Quiero compartir contigo algunos de los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @entrenoticiasgb. Otro comentario de la señora Ruth Suárez, que todavía se mantiene con nosotros en sintonía. Saludos y los felicitamos por siempre apoyar iniciativas en pro de nuestro país. George Mateus, es sabroso el cacao, él comenta esto. Luis Del Col, felicito al invitado, a pesar de ser muy joven, se ve que tiene amplio conocimiento en la materia. Gracias. George Mateus tiene una pregunta. ¿Quién fue el que consiguió la primera semilla de cacao? Si no me equivoco, esto fue en México. Fue Y lo en tengo México. por acá, un emperador en azteca. Vamos a ver si es así lo que tengo por acá, si es correcto. Por ejemplo, por acá, estaba por acá, ok. Dicen que la primera semilla es original de los valles fluviales de Sudamérica. Posteriormente fue llevado a México. No fue entonces en México. Todavía no hay un lugar exacto. Hay un origen, el cacao es suramericano. Ajá. Las primeras plantas se originaron en el Amazonas, en la zona que se comprende Brasil, Venezuela y Colombia, que es el cacao que se denomina forastero. El cacao venezolano es el cacao criollo, que es una mutación genética del forastero que se dio al sur del lago de Maracaibo y posteriormente la hibridación natural de ambos cacaos dio como resultado al trinitario. Aquí tenemos que, bueno, que se originó antes del siglo VII. Sí. Ya conocían el cacao en el mundo. Prehistórico. ¿Dónde está ubicado? ¿O dónde están ubicados ustedes? Nosotros estamos ubicados en el municipio Baruta, en La Trinidad, en el Parque Cultural Hacienda La Trinidad. Eso queda subiendo por la Procter & Gamble, 2 cuadras a mano izquierda. Bien. Estamos abiertos de martes a sábados de 10 a 7 y domingos de 11 a 4. Por acá el señor Luis del Col pregunta, ¿tienen algún stand en la actual feria que se lleva a cabo en el Poliedro? Lamentablemente no, pero vamos como visitantes. Van como visitantes. Sí. Irma Baute, el mejor cacao del mundo está en Venezuela. Sí. Tenemos Desde la luego, mayor diversidad genética del mundo. Por acá la señora Aida, el chocolate y el café tiene un gran proceso para llegar al paladar venezolano. Los productores deberían ser mejores o mejor incentivados, comenta ella. ¿Cuál Sí, es tu opinión es al correcto. respecto? Es ¿Qué correcto. podemos hacer? Hay una mezcla de incentivos y trabajo duro. Tenemos que entender que el cacao, si queremos tener una hacienda o empezar a producir cacao o recuperar una hacienda, es una inversión de varios años. Y es una cosa que va a tomar mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. La ventaja, como dije anteriormente, es que ya hay gente bastante avanzada en el tema del cacao y el chocolate y van a conseguir bastante apoyo. Así es. Por favor, las redes y contactos. Las redes de Cacao de Origen son @cacao de origen en Twitter y en Instagram y mi red social es @3texturas. Número 3, palabra textura. ¿Hay algo que se nos esté quedando por fuera de cacao de origen? ¿Algún curso, alguna charla, algo adicional que se vaya a estar dando Sí. los próximos días? Por favor. Este 8 de octubre vamos a tener una cata para todas aquellas personas que se quieran iniciar en el mundo del chocolate hecho con cacao de buena calidad. Eso va a ser el día 8 de octubre a las 10 de la mañana, perdón. Nos pueden escribir al correo que es cacaodeorigen@gmail.com, cacao con C, tal cual como se escribe la palabra. Tiene un costo de 10.000 bolívares y va a ser una duración más o menos de 1 hora y media, 2 horas. Bien, muchísimas gracias Muchísimas por habernos gracias a ti por la acompañado hoy en invitación. Entre Noticias, pues en este programa especial dedicado al cacao. Excelente, muchas gracias. A ti. Nos vamos a otra pausa y ya venimos con más.